Hoy iniciaré hablándote de la conducta no asertiva. ¿Qué es la comunicación no asertiva? La comunicación no asertiva es la expresión débil de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de nuestras creencias. La conducta no asertiva niega el ser y lo pone en una condición subhumana. Niega nuestra esencia, nuestro ser espiritual y nos rebaja a una condición inferior que la humana. ¿Qué significa eso? Pues que no es humano, que no es una conducta que tuviera que tener el ser humano. Entonces lo pone en un estado inferior en el cual los demás se van a aprovechar de esa persona, lo van a pisotear, lo van a manipular, le van a faltar el respeto. Bueno, hay 5 causas que generan que la comunicación no sea efectiva. Y estas son, primero, el sentirte poco valioso. Segundo, la falta de control emocional que genera ansiedad y temor. Tercero, el desconocer tus derechos como persona. Cuarto, los mensajes sociales de no vales, no eres suficiente, no seas egoísta. Y la quinta es la falta de habilidad social. Estas son las 5 causas de la comunicación no asertiva que a veces se pueden dar combinadas o pueden ser aisladas. Y estas causas van a generar unos efectos que son negativos en la persona, que la harán sentir frustrada, enojada, molesta, deprimida, triste, manipulada, etc. Esta es la primera causa de la comunicación no asertiva, el sentirnos menos valiosos que los demás. Y esto lo vemos en muchas personas cuando dicen que quisieran estar más altos, que quisieran estar más delgados, que cuando estén en su peso ideal van a encontrar a la mujer de sus sueños o al hombre de sus sueños, que quieren la casa de sus sueños, que quieren viajar y bueno, que ponen su valor en algo externo o en algo interno que no tienen. Entonces dejan de vivir el presente posicionándose en un futuro ideal al cual quieren llegar y alcanzar para lograr esa felicidad. El no sentirnos valiosos porque no hemos estudiado, porque no estamos capacitados, porque no tenemos bienes materiales, porque no somos como quisiéramos ser, porque no nos gusta nuestro aspecto físico o porque desconocemos algún tema o somos de otro estatus social, esto no quiere decir que seamos menos valiosos que las demás personas. Entonces, esta es la primera causa de la comunicación no asertiva, el sentirnos menos valiosos que los demás. En una ocasión, una paciente me dio un ejemplo, el cual viene ahorita al caso mencionar, y es que ella iba a cumplir 15 años y su mamá le estaba preparando la fiesta de sus 15 años. Por lo tanto, me dice mi paciente que ella tuvo que comer durante 8 días únicamente manzanas verdes porque la mamá quería que ella estuviera más delgada. Entonces, esta paciente fue creando en ella un conflicto de no sentirse valiosa, de no sentirse suficiente como era con su peso, lo cual la llevó a estar siempre en una dieta y en otra dieta, hasta que me dice ella que llegó el día en que ella estuvo en el peso ideal para ella o para su mamá, no recuerdo, pero que ella se preguntó, ¿y dónde está la felicidad? ¿Por qué no me siento feliz ahora que tengo ya el peso ideal? Entonces, para ella fue como un shock, el descubrir que al llegar a esa meta no sentía la felicidad que le habían prometido, que le había prometido la propaganda, la publicidad, los medios de publicidad.
Ella no sintió esa felicidad y tampoco se sintió más valiosa por estar en el peso ideal. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues bien, que no pongamos nuestra felicidad y nuestro ser valioso como ser humano en manos del tener un mejor auto, del tener bienes materiales, del viajar, porque eso no nos va a llevar a la felicidad y mucho menos a comunicarnos efectivamente. Lo único que va a causar todo esto es un sentimiento de frustración, una falta de amor propio, una baja autoestima y baja confianza en nosotros mismos. Y la segunda causa de la comunicación no asertiva son los derechos humanos. Pocas personas conocen realmente sus derechos humanos y al desconocerlos son su principal juez, son su peor enemigo y se sienten criticados todo el tiempo por sí mismos, se sienten juzgados todo el tiempo por no lograr lo que ellos quieren en su vida. Los derechos humanos nos vienen a decir que nosotros como seres humanos somos falibles, esto quiere decir que nos equivocamos, que tenemos límites, es decir, que no podemos hacer todo lo que quisiéramos porque hay límites. También nos vienen a decir que tenemos el derecho a ser respetados y a ser tratados con dignidad. Y entonces, si nosotros conocemos nuestros derechos, sabremos cómo comunicarnos efectivamente sintiéndonos que estamos haciendo lo correcto, que estamos siendo oportunos, que estamos siendo directos y que estamos siendo respetuosos con los demás. Muy bien, ahora viene la tercera causa de la comunicación no asertiva. Y la tercera causa de la comunicación no asertiva nos dice que un mal control de emociones nos genera temor y nos genera ansiedad. En algunas ocasiones las personas no se atreven a decir lo que piensan, lo que sienten y lo que creen, porque al hacerlo las demás personas van a dejar de quererlos, se van a molestar o van a perder su afecto o su empleo. Entonces las personas en el trabajo se quedan calladas cuando su jefe las maltrata o cuando les llaman la atención por algo que ellos no tienen la culpa o cuando les dejan más tarea de lo normal. Y lo que pasa entonces es que nuestro cerebro se bloquea y no permite que la persona sea asertiva. Pero ¿qué pasa? Después con el tiempo esta persona al quedarse callada de repente explota, es como la olla express y después se siente mal porque hizo cosas que no iban de acuerdo en ese momento, ¿verdad? Bueno, y luego viene la cuarta causa de la comunicación no asertiva y esta es la que muchas veces aprendimos por nuestros padres o nuestros cuidadores cuando se nos dieron cierto tipo de mensajes, como por ejemplo que no podíamos nosotros estar por encima de los demás. Y estos mensajes fueron del tipo siguiente: dale el juguete a tu hermana, hazle caso a tu hermana, cuida a tu hermana, no seas egoísta, ay, qué buena niña eres, siempre estás al servicio de los demás. Qué bien, nunca te enojas, siempre estás disponible. No te quejes, las mujeres así somos, nos toca trabajar y bueno, quédate callada. Entonces, todo este tipo de mensajes que son negativos hacen que la persona no se sienta capaz de ponerse en primer lugar y quiera después estar satisfaciendo las necesidades de los demás en lugar de satisfacer primero las suyas propias, porque de lo contrario se vería mal el que esta persona fuera primero por sus objetivos, siendo que siempre se le inculcó que ayude a los demás, que se deje para el último, que no se queje,
etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, los efectos en esta persona, pues muy probablemente son que los efectos en esta persona, pues muy probablemente son de que sea una persona con baja autoestima, que se sienta frustrada porque no logra sus objetivos, que vea que a otras personas las ascienden de puesto o les pagan más y a ella no, y bueno, siempre esta persona se queda callada porque tiene que satisfacer primero al otro. Y por último llega nuestra quinta causa de la comunicación no asertiva, y esta es la falta de habilidad. La falta de habilidad no es otra cosa que el no tener una habilidad para desarrollarla en cierta situación o en cierto momento. Por ejemplo, la falta de habilidad para grabar videos y sentirte cómodo frente a la cama o para hacer un live, o la falta de habilidad para dar una clase de forma presencial ante muchas personas, o la falta de habilidad para ir a una entrevista nueva, para un trabajo en el cual tú quieras desarrollarte. Todos estos ejemplos que te di requieren de habilidad para que tú te sientas confiado, pero si tú no tienes esa habilidad, pues es muy probable que al hacerlo por primera vez te sientas inseguro y no des lo mejor de ti, te cause por ahí algún temorcito, algún miedo, que claro, tú tienes que saber que es normal porque es algo nuevo lo que tú estás haciendo, y tienes que ser tu mejor amigo y echarte porras y decirte bien, vas muy bien, vuelve a grabar, para la siguiente lo harás mejor, o dijiste esto en la entrevista que no tenías que decir, ahora en la siguiente entrevista no hables de más, o di cosas que te dejen en un mejor papel, o qué sé yo, ¿sí? Los seres humanos tenemos el derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Entonces, si no tenemos la habilidad, pues podemos practicar. Es como cuando estábamos chiquitos y apenas nos enseñábamos a caminar y nos caíamos y nos levantábamos, y no por eso decíamos, ay no, ya no voy a caminar, ¿verdad? Es lo mismo. Nosotros podemos adquirir la habilidad para comunicarnos asertivamente, primero calmando nuestros nervios, pensando que siempre hay una primera vez y que lo podemos hacer siendo positivos, pensando en que sí podemos lograr ese objetivo que nos propusimos, y si nos equivocamos, pues podemos volver a intentarlo y ya nos saldrá mucho mejor. Las 5 causas de la comunicación no asertiva nos dicen que también tienen efectos, y estos efectos pues vienen siendo negativos. ¿Por qué? Porque la persona se siente con baja autoestima, se siente con desconfianza hacia sí mismo, se siente invalidado, se siente frustrado, se siente deprimido, se siente triste, se siente manipulado, y bueno, otra serie de situaciones también se manifiestan en la persona, como el sentirse agresivo hacia los demás por reprimir sus emociones. Entonces, por donde le veamos, no es bueno que nos quedemos callados y que empleemos una comunicación no asertiva. Así que yo te invito a que de hoy en adelante veas cómo te estás comunicando, y si es una comunicación no asertiva, la cambies por una comunicación asertiva.